Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a iniciar un nuevo libro que se llama La Maga Morgana y la Falsa Ginebra. Este libro se compone de 5 capítulos, que es La herencia de Merlín, La reina velada, El juicio de los dos reinos, El arte de la muerte y El hechizo mortal. Y vienen los anexos: el mapa de Britania, el Codex Morgana, el árbol, el Codex Morgana, la simbología y el compendio. Y aquí no es para saber quiénes son los que lo escriben. Por el texto de la novela es Aranzazú Serrano Lorenzo. Por el texto del compendio, Sergio Parra. Cubierta y simbología, Verónica Navarro. Dorso interior, Juan Venegas. Y mapas, Fernando J. Sánchez. Diseño de cubierta, Tellado Estudio. Diseño interior, Luz de la Mora. Realización, Editec Ediciones. Y la dirección narrativa, Marcos Jaén Sánchez. Bueno, vamos a iniciar. La Maga Morgana y la Falsa Ginebra. Y vamos a ver el capítulo 1, que se llama La herencia de Merlín. Un insospechable desasosiego la despertó en mitad de la noche. El sudor empapaba su cabello. Más allá de su alcoba, unos ecos atronadores conmovían el castillo, haciendo temblar los fuertes muros de Camelot. Se diría que un monstruo titánico llamaba a las puertas de la ciudad, pugnando por entrar con terrorífica insistencia. Era el pasado, en realidad, el que se abría paso en la oscuridad de la noche. Solo una vez en su vida, Morgana había vivido una tempestad de violencia semejante. La noche en la que las llamas de su hogar le mostraron la muerte de su padre y su infancia quedó estrangulada por el hechizo que permitió que su hermano Arturo fuera concebido a través del engaño y la mentira. Incluso después de tantos años, todavía latían hirvientes las emociones del pasado, la ira y la rabia, la helada presencia de la muerte, la conmoción de su primer contacto con la magia. Abrumada por esas sensaciones, Morgana abandonó el lecho. Se envolvió de forma presurosa en un manto y salió descalza de su estancia. Sentía la corazonada de que, al igual que en aquella otra tormenta que golpeó la fortaleza de Tintagel, algo terrible está a punto de ocurrir en Camelot. Dejó que la intuición guiara sus pasos, como tantas otras veces, y así recorrió las heladas entrañas de una torre que conocía muy bien, ascendiendo por escalones de piedra hasta llegar a la cúspide. Un cruel torrente de agua la golpeó al salir de las almenas. La lluvia hiró su rostro con la fuerza de unos cuchillos y en vano trató de refugiarse en su manto. Haciendo frente a un vendaval que podría haber arrancado de cuajo un roble, Morgana se irguió ante la tormenta, desafiándola. Entonces el aguazar, al aguzar la vista, vio a través del aguacero que no se encontraba sola, allá arriba, iluminada por las chispas
huidizas que rompían el firmamento, una silueta alta y delgada soportaba el inclemente castigo de la tormenta, con la impavidez de quien ha contemplado la muerte de cerca. Merlín. Ni siquiera volvió la vista cuando ella llegó a su lado. El agua chorreaba como una cascada por su rostro, goteando sobre sus tupidas cejas, pero no parpadeaba. Sus ojos tenían la mirada perdida más allá de la tempestad que sacudía cielo y tierra. Estaba empapado, apenas cubierto por una fina túnica. Al mirarlo, Morgana no pudo dejar de recordar a aquel mago poderoso que conoció en Tintagel, un sabio druida que hizo de ella la mujer que ahora era, una hechicera sin igual, conocedora de todos sus secretos. Merlín le enseñó a leer y a escribir, le proporcionó la sabiduría de la ciencia y la instruyó en los secretos arcanos, el arte de la adivinación, el misterio de la ilusión y el dominio de la transmutación de la materia. En una ocasión le dijo que le había brindado el conocimiento de los antiguos porque veía en ella el resplandor de los viejos dioses de la tierra y porque temía que semejante poder en manos inexpertas pudiera ser fatal. Merlín esperaba que fuera una luz que iluminara los días tenebrosos que les había tocado vivir, una forma de mantener viva la llama de la magia en el mundo. Fue su primer maestro y también sería el último. Ya había obtenido de él todo el conocimiento que necesitaba. Había concluido un fructífero viaje hacia un inmenso mundo de sabiduría y ya no sentía por él el odio que en otros tiempos le inspiró. Había despreciado a Merlín 1000 veces, más incluso que a Unterpendragón, el rey que cercenó su familia. El druida siempre había manejado las vidas ajenas sin más reparo del que mostraría con una madeja de lana. A ella la hizo bailar a su son, como un mero títere, sin importarle el sufrimiento o las heridas que sus decisiones habían causado. Le había arrebatado lo más sagrado para ella, su libre albedrío. Ella jamás se lo había perdonado. No obstante, se había tomado la revancha. Merlín la utilizó sin pudor para sus propios fines, y ella había hecho lo mismo. Estaban en tablas. Entre ellos, el odio y el afecto eran las dos caras de una misma moneda, que giraba enloquecida. Sin embargo, aquella noche, Morgana no hallaba rastro de ninguna de esas emociones en su maestro. Por fin, el druida abrió los labios, degustando el líquido que se escurría entre sus mejillas pobladas de bello ralo, y por fin las palabras brotaron siniestras como murciélagos de la gruta de su boca. Traté de enseñarte lo mejor que pude, reconoció con hondo pesar, posando su mirada sobre ella. Hablaba con la emoción contenida de una despedida. Morgana lo percibió con tanta nitidez como las ráfagas que iluminaban su semblante. Has tenido una visión sobre tu propio futuro, ¿verdad? En realidad ya sabía la respuesta.
y de cualquier forma él jamás lo admitiría. La embargó cierta extrañeza al presentir que el tiempo de su maestro había llegado a su fin. La idea de que Merlín desapareciera del mundo para siempre resultaba tan inconcebible como que el sol no saliera nunca más. Así lo percibiría su hermano, que le debía todo a él, incluso su propia existencia. Barridos por la tempestad en lo alto de la torre, de pronto Morgana tuvo la sensación de que desde su primer encuentro, siendo solo una niña en Tintagel, Merlín la había dirigido a esa noche final, el momento en el que él ya no pudiera aconsejar y guiar al rey de Inglaterra y tuviera que confiar esta tarea a otro. Pese al abismo que los separaba, aún sabiendo que era indómita e incontrolable como una yegua salvaje, el hechicero la había elegido a ella, porque los dos eran espíritus afines, bendecidos con los mismos dones. Había nacido para ser adalides de una religión que se resistía a desaparecer. Eran únicos en su especie, y por eso le había entregado cuanto poseía. Esos dedos que tanto poder había manejado se movieron levemente bajo la lluvia torrencial. Morgana respiró con fuerza, haciendo frente a la insoportable debilidad que se apoderaba de ella por momentos. No quería ver su mano tendida hacia ella en un gesto implorante, aguardando que aceptara el privilegio de su elección y también el peso de la responsabilidad exigida. Por un instante aborreció esa mano nudosa, se revolvió con fiereza animal ante esa angustia servil, fruto de un paternalismo que su mentor se había esforzado por sembrar muchos años atrás. Tú tendrías que haber sido la salvaguarda de tu hermano, su fiel consejera. Eso no ocurrirá jamás, le confesó, con la voz cargada de una dolorosa decepción. Será otro quien llenará mi vacío al lado del gran rey de Inglaterra. El mundo entero se conmovió ante el rugiente estruendo de la tormenta, un fragor que sobrecogía las almas, atenazaba los corazones. Morgana retrocedió un paso y se llevó la mano al pecho. El resentimiento la golpeó con una fuerza inesperada. No tendría que haber sentido alivio por verse lejos de esa carga. Lo que antes había sido temor se convirtió en indignación por verse injustamente despreciada. ¿Acaso su mentor la había apartado como una mercancía defectuosa, como una yegua coja? ¿Quién era esa mujer innombrada que merecía la inmensa responsabilidad de ocupar su sitio? ¿En qué momento Merlín perdió la confianza en ella? La sospecha llegó enseguida a sus pensamientos. La fustigó como un latigazo. Ginebra, siempre Ginebra. No estaba segura de que fuera ella, pero la sola posibilidad de que la dama de Cameleers se interpusiera en su camino, una vez más la enloquecía de rabia. Con su sutil inteligencia y sus maneras arteras, Ginebra había cercenado su felicidad
con la limpia eficacia del filo de un capitán, le arrebató la posibilidad de una vida junto al único hombre que la había amado y el hijo que nació fruto de ese amor. Después la separó de su hermano Arturo y puso su corazón fuera de su alcance. Nada le dolió más que aquello. Ahora vivía de nuevo a su lado en Camelot, pero nunca había recuperado su total confianza, ni el cariño incondicional que antaño se profesaron. A cambio, ella trató de arrebatarle su dicha y privilegios, que cerca estuvo de lograrlo. Sentía como si se le erizaba la piel al recordar la conjura que en el pasado había tramado para que la raptara y se la llevara lejos de su hermano, al otro lado del mar. En la corte del rey Leodegrance, todos dieron por supuesto que ese intento frustrado fue fruto de la confabulación de unos súbditos desleales. Castigaron a aquellos que la iban a suplantar. Su dama de compañía, Geniebre, haciéndola culpable de la conspiración. Nadie supo que sin la intervención de la magia nada de aquello podría haber sido posible, pero de alguna manera Merlín debía de haberlo sospechado desde el principio. ¿Era ese el origen de su desconfianza? La mujer que mi hermano eligió por reina y compañera solo le traerá desgracias, bien lo sabes, se defendió Morgana. No puedes culparme por querer proteger a Arturo de ella. No está en tus manos juzgar eso, ni tampoco en la mía, le advirtió Merlín. Si alguna vez había atisbado el daño que la hija de Leodegrance traería al rey de Inglaterra y a su reino, hacía mucho tiempo que lo había asumido. Ginebra tiene una tarea que cumplir y no podemos truncar su destino. Ojalá no te hubieras interpuesto, Morgana. Ojalá todavía fueras ese pequeño mirlo rojo que leía con tanta pasión mis libros en la abadía de Chauster. Morgana abrió los ojos con sorpresa cuando su maestro la estrechó en un abrazo inaudito. Embargado por la certeza de su fin, asaeteado por una inesperada debilidad, Merlín había sucumbido al miedo. Las piernas débiles cedieron y sus rodillas se doblaron hasta tocar el duro y frío suelo de las almenas. Avergonzado de su propia congoja, buscó refugio en el pecho de su discípula, escondiendo su rostro. Morgana lo acogió con templanza y se odió por cada una de las lágrimas que escaparon de forma involuntaria de sus ojos. Pese a todo el rencor y la rabia, la ira y las maldiciones, le devolvió el abrazo y finalmente se aferró a su maestro con la desesperación de una niña perdida, porque se veía sola y desamparada en medio de la noche. Se sintió como aquella joven novicia que rogaba a Fray Brennan que se quedara y tuvo que morderse los labios para no suplicarle como aquella otra vez en el convento, tanto tiempo atrás. En vez de un ruego, traicionándose a sí misma, le brindó un desafío. Continuaré tu obra en este mundo. Te demostraré que soy digna, declaró con obstinación, alzando la voz por encima del silbido del viento
y el tronar del cielo. Merlín acogió esas palabras con una triste sonrisa. Una humedad que no era de la lluvia ablandó su rostro arrugado y vetusto. No lo harás, mi querida Morgana. Le fallarás a Arturo una y otra vez hasta el final. El hombre cayó de rodillas en la sala del trono, empujado con violencia por uno de los soldados que lo custodiaban, y su gesto se conmovió por el dolor. Era lo bastante mayor como para que sus hijos ya hubieran sido padres, y desde su lugar elevado en el sitial, Arturo se revolvió inquieto, como si hubieran sido sus propias piernas las que se hubieran golpeado contra la piedra. Molesto por las vejaciones, se irguió en su asiento. ¿Son necesarias estas formas?, preguntó con vehemencia, sereno pero firme. Su voz silenció el gran salón. Una sola mirada a su hermanastro Kay bastó para que éste, ejerciendo su cargo de senescal, reprendiera al soldado. Un haz de luz se derramaba sobre la orgullosa cabeza del hombre, que se negaba a inclinarse y rendir la debida pleitesía ante el gran rey de Inglaterra. El sol resplandecía en sus ojos, bruñidos como el oro. Sus cabellos tal vez fueron dorados en su juventud, pero estaban ya deslucidos por los años y el sudor de quien ha arado la tierra toda la vida. Desde su puesto, de pie a la izquierda del trono, Morgana era capaz de percibir la esencia salvaje que desprendía su piel, ese aroma acre y primitivo que emanaba de los seguidores de la vieja religión. Se preguntó si su hermano también lo percibiría. Arturo ya no era el muchacho que tomó asiento por primera vez en ese trono, sino un hombre curtido en muchas batallas, tanto las que se libraban en campo abierto como las que se conjuraban en los corredores de los castillos. Su mirada seguía siendo templada, limpia y compasiva, pero entonces a ella, en los últimos años, habían nacido unos surcos que no eran fruto de la madurez, sino de las preocupaciones y los desalientos amargos. A pesar de su segura postura, Morgana podía sentir el dolor que afligía su corazón, la vacilación ante su incierto destino. La ausencia de Merlín le había afectado más de lo que estaba dispuesto a reconocer, y mucho más de lo que nadie, excepto ella y tal vez Ginebra, sabrían jamás. Habían transcurrido ya varias estaciones desde la desaparición de su maestro. Tras aquella terrible noche de tormenta, nadie más volvió a verlo. Partió sin despedirse, dejando todas sus pertenencias en su alcoba, sin atisbo de un motivo que explicara su marcha, o de si pretendía regresar algún día. Solo Morgana sabía que no habría un retorno y que Camelot quedaría huérfano en su ausencia. Al principio, Arturo se aferró a la esperanza, creyendo que se trataba de uno de sus
misteriosos viajes, confiando en que cualquier mañana el viejo druida volvería con la bruma del alba y cruzaría de nuevo los portones de Camelot. Pero según se consumían los ocasos, Arturo al fin comprendió que había perdido para siempre a su mentor. Se hundió en un duelo silencioso y privado. Su esposa se esforzó por reconfortarlo. También su hermanastro Kay y sus más cercanos caballeros, aquellos que, además de servidores leales, eran íntimos amigos. Solo Morgana podía entender la naturaleza de su tristeza. Así se lo hizo ver a su hermano, y Arturo acogió agradecido su compañía, un gesto conciliatorio que derritió el frío muro que los había separado durante los últimos años. Habían pasado demasiadas cosas como para volver a la inocencia de antaño, por mucho que quisiera. Morgana no podía olvidar que tenía un hijo al que apenas conocía y un marido de piedra para el que era poco más que una yegua a la que montar a su conveniencia. Pero estaba dispuesta a no culpar más a su hermano por aquello, y él también se había mostrado dispuesto a dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Ambos se deshicieron del rencor y su afecto renació casi como al principio, cuando se conocieron en Caerleón. Al menos la marcha de Merlín les había dejado ese inesperado legado, un regalo que ambos acogieron con sincera gratitud. Morgana había logrado recuperar su intimidad con Arturo y al mismo tiempo, sin pretenderlo, había acotado un territorio al que Ginebra jamás podría acceder. Ella, por su parte, convertida en una majestuosa reina que se sentaba a la misma altura que su esposo, no tardó en encontrar alivio a ese despecho. Desde el día de su coronación, y especialmente desde que instauraran en Camelot la nueva capital del reino, había comenzado una nueva era en la que los caballeros de la mesa redonda no solo rendían una ferviente y leal pleitesía a su rey, sino especialmente a su reina, admirada por su natural destreza para los asuntos de la corte y su más que notable don de gentes. Ginebra se había ganado un sincero respeto por parte de los caballeros de Arturo, un afecto que crecía cada día. Observaba Morgana con inquietud. Ginebra los había conquistado con más facilidad que todos los ejércitos sajones juntos. A su vez, ella se había encargado de fomentar ese espíritu con un código de normas cortesanas y de preceptos morales que todos habían acogido de buena gana, convencidos de estar viviendo una época de esplendor. Dicho código estaba destinado a la protección de los débiles. Damas y doncellas eran consideradas criaturas vulnerables y por tanto debían ser honradas y protegidas. Todo caballero debía aspirar a una vida de gentileza y galantería, y no podía sino jurar cumplir ese código y entregar su vida al amparo de los indefensos. Ginebra veía en su obra una misión de inspiración casi divina, y Morgana se preguntaba si las
hortelanas y porquerías serían tan veneradas como las doncellas de alto linaje. Muchas vivían bajo el yugo de sus maridos, padres o hermanos. Ella lo había sufrido en carne propia. Hubiera preferido que las promesas estuvieran más encaminadas a respetar su voluntad o a tener en cuenta sus necesidades, o que llegado el caso, las mujeres aprendieran a defenderse por sí mismas, como las guerreras britonas de los viejos tiempos, en vez de aguardar que otros hombres lucharan por su integridad. Mas los tiempos en los que madres e hijas se tatuaban la piel y empuñaban sus espadas para ir a la batalla habían sido ya olvidados. Solo unos pocos, como aquel desgraciado que ahora era juzgado, todavía recordaban que la diosa de la guerra tenía nombre de mujer. Majestad, si me permitís, este hombre no merece mejor trato que un perro, irrumpió el arzobispo de Canterbury, embestido de la autoridad de quien vela por la salvación de las almas de toda Inglaterra. Se abrió paso en el salón con andares poderosos, escoltado por un séquito de sacerdotes de menor rango. Sus ricas vestiduras susurraban al rozar la piedra del salón. Su mitra resplandeció de forma prodigiosa al detenerse de forma conveniente bajo el único halo de luz del salón, reafirmando su condición de enviado de Dios, eclipsando con su sombra al campesino que yacía de rodillas en el suelo. Este hombre se ha negado a entregar a la iglesia el diezmo requerido. Cuando los alguaciles y el prelado fueron a amonestarlo, blasfemó como si el mismo Satanás hablara por su boca. Con una afección casi teatral, el arzobispo se llevó la mano al pecho, donde la cruz, bordada con hilo de oro, refulgía como el sol. ¿Por qué presentáis vuestra queja ante esta corte, excelencia, cuando se trata de asuntos de la iglesia?, inquirió el senecal Key. ¿Acaso no recibís suficientes aportaciones? Los actos de este hombre trascienden el orden establecido, humano y divino, protestó el arzobispo, indignado por verse cuestionado por el senescal. Se ha alzado contra vuestra autoridad con sangrientas consecuencias. Al negarse a pagar sus impuestos, fue apresado y todo el pueblo se levantó en armas en su defensa, prendiendo una revuelta al este de Almesbury. El prelado y 3 soldados fueron asesinados a golpes por otros campesinos que se alzaron en armas, inspirando un levantamiento contra vuestros fieles servidores, aquellos que representan la ley en esta tierra. Arturo escuchó al arzobispo con calma y permaneció en silencio tras asumir el calado de aquel dilema. Se sentía perdido sin el consejo de Merlín. Este campesino, con seguridad, ha sufrido una vida de penurias para recolectar un pobre sustento, lo justo para alimentar a su familia, le comentó Morgana a su hermano, sintiéndose apiada de él. Tal vez si hubiera pagado el diezmo, habría privado de alimento a sus hijos y nietos. Abrumado por la compleja naturaleza del conflicto,
Arturo no era capaz de encontrar una sentencia justa. Su silencio provocó el desconcierto del senescal, que lo apremió a intervenir. Llamó al orden varias veces, pero nadie parecía escucharlo. No habrá una paz duradera en este reino si se indulta a quien transgrede la ley, contestó Ginebra, desafiándola, y a su voz todo el alboroto que quedaba fue silenciado de inmediato. 4 hombres han muerto por su culpa. ¿Ha de quedar impune ese crimen? Un reino próspero requiere de tolerancia para escuchar a los más humildes y de caridad para ayudar a los que menos tienen, se opuso tajante Morgana. Tal es el espíritu de Camelot y de la mesa redonda, en la que gobernantes y servidores son iguales. ¿Qué podrás saber tú de asuntos de gobierno, querida hermana?, inquirió Ginebra con una astuta lanzada, a menos que habléis de las leyes de los bosques, donde habéis gustado de vivir tanto tiempo. Un coro de carcajadas llenó la sala y Morgana sintió que la sangre le ardía. La reina tiene razón, mi señor, intervino alguien entre los presentes. Si la ley no se respeta, el caos se extenderá por doquier. Un caballero se abrió paso justo al arzobispo y saludó al rey hincando la rodilla con sincera pleitesía. Era un poco más joven que Arturo, fuerte y gallardo. En su pecho lucía un escudo que Morgana conocía bien, el águila bicéfala de la casa de Lotián. No tendría que haberle sorprendido que su sobrino Gawain defendiera la causa de Ginebra. Era uno de los que habían jurado con mayor celo el código de caballería. El resto de los caballeros, o al menos gran parte de los que estaban en la sala, confiaban ciegamente en Gawain, lo seguían como a un capitán y apoyaron sus palabras. Morgana le tenía un gran aprecio, pero desaprobaba la senda servil que había tomado, supeditado, como tantos otros, a ganarse el afecto de sus reyes. Ya está bien, clamó el rey, y se puso en pie, acabando con toda discusión. Con razón o sin ella, este campesino es culpable de no cumplir con el pago de sus impuestos, de incitar a la rebelión y de causar la muerte del prelado y los 3 soldados. Si bien sus manos no se mancharon de sangre, otros lo hicieron por él. Será ahorcado en la plaza mañana al alba y sus hijos servirán a la iglesia hasta que hayan saldado el total de su deuda. El semblante de Arturo palideció al terminar su discurso. Se disculpó y abandonó la sala del trono con toda la premura que le permitieron las formas. Morgana salió tras él llena de indignación. Este castigo encenderá más odio entre los campesinos, lo advirtió siguiendo sus pasos. ¿Dónde está la piedad del rey Arturo? ¿No es eso lo que Merlín te enseñó? Merlín ya no está aquí para aconsejarme, se defendió Arturo. Detuvo su paso y cuando se volvió para mirarla, Morgana se asustó al ver el dolor que inundaba sus ojos. Debo hacerlo mejor para el reino, y es tiempo de que tome mis propias determinaciones. Pero el castigo es injusto. Tú también lo piensas. Lo veo en tu mirada.
argumentó Morgana, y lo tomó del brazo con severidad. Estabas dispuesto a perder la vida a ese hombre hasta que Ginebra ha hablado. No dejes que sus opiniones te confundan, hermano mío. Cada día su voz es más influyente y gana más peso en las decisiones del reino. Solo tienes que ver cómo los caballeros la escuchan y la apoyan. ¿Qué insinúas?, inquirió Arturo, alejándose de ella y de la felonía que parecían inspirar sus palabras. No es una insinuación, Arturo. Hasta un ciego podría verlo, afirmó con calma Morgana. Empiezo a temer que si los caballeros tuvieran que elegir entre su rey y su reina, la seguirían a ella. Por un momento, Arturo se embaró, iracundo, dispuesto a castigar semejante audacia, pero algún pensamiento le hizo cambiar de opinión. Apaciguó sus maneras y la miró con una compasión que Morgana aborreció por completo. Aprecio tu preocupación, querida hermana, pero te aseguro que tus temores son del todo infundados. No hay caballeros más leales que los que se sientan a la mesa redonda, y el sentimiento que su reina les inspira no es sino la comprensible admiración que cualquier hombre sentiría por una mujer de su belleza. Para mí, sus consejos son más valiosos que los tuyos. Perdonarás entonces la vida a ese campesino, insistió Morgana, sintiendo que se abría un resquicio a la esperanza. Meditaré al respecto, te lo prometo. Al día siguiente, al alba, el campesino fue ahorcado en la plaza ante todo Camelot, como advertencia de lo que les ocurriría a quienes no colaboraran con la iglesia y se rebelaran contra la autoridad del rey. Desde la misma almena donde se despidió de Merlín, Morgana presenció el tumulto cuando sus hijos fueron apresados por soldados y reducidos a latigazos. Incluso en la distancia pudo escuchar los gritos y lamentos desgarradores de las mujeres y de los niños. Su hermano esperaba que aquella ejecución sirviera de advertencia a otros que coqueteaban con la idea de la sublevación, pero eran muchos en aquella plaza los que parecían contenerse con resentimiento hirviente o habían apartado la vista dolidos por lo ocurrido. Como ellos, Morgana también sentía en sus venas la indignación y la impotencia ardiente con la fuerza de las hogueras de Beltante. Sentía ganas de gritar. Por culpa de Ginebra, un campesino honrado colgaba muerto en la plaza de Camelot y sus hijos habían sido esclavizados. ¿Dónde está la sucesora de la que hablaste?, reprochó a su ausente mentor. Enseguida descartó la posibilidad de que Merlín hubiera pensado en Ginebra para ocupar su puesto como consejero de confianza del rey. Él nunca elegiría a alguien que no tuviera sensibilidad hacia la magia. Pero si no era la dama de Camelers, ¿a quién se refería? El viento sopló con fuerza, agitando sus cabellos rojos como la sangre,
y sus ropas negras y funestas. Meditó qué habría hecho el viejo druida en una situación como aquella. Tú solías decir que cualquier medio era necesario si servía a un bien mayor, susurró Morgana, y recibió con agrado el cosquilleo de una idea que había llegado con el vendaval. Recordó a Geniebre, dama de Ginebra y medio hermana suya, encerrada en un convento por tratar de suplantarla. Y al caballero Bertolaí, salvador de Ginebra y azote de sus captores. Su hazaña fue mantenida en secreto, nunca recibió el pretendido perdón del rey Leodogrance y fue desterrado y despojado de sus posesiones. Morgana también repasó con el pensamiento el nombre de los 16 nobles de Camelers que participaron en la conjura. 9 de ellos murieron cuando el rapto de Ginebra fue frustrado. Los otros 7 quedaron a salvo en el anonimato, protegidos por un hechizo que los obligaba a guardar el secreto, pero resentidos por recordar a los que perdieron en el intento de reparar el honor de su pariente, la madre de Geniebre. Faltó tampoco. Merlín no solo fue su maestro en las artes mágicas, Morgana también había aprendido de él otras destrezas muy útiles, como trazar planes en la sombra. Creo que ha llegado la hora de hacer un gran sacrificio. Cuando el sol se hubo retirado tras el horizonte, una lluvia fría cayó sobre Camelot. Los últimos curiosos abandonaron la plaza y solo permanecieron unos pocos parientes que velaban bajo el aguacero, el cuerpo inerte y frío que se balanceaba colgado de la soga. Entonces, con el aire preñado de odio y juramentos de venganza, Morgana sintió que era la hora adecuada para convocar su poder. En lo alto de la torre, recibió con gusto la caricia de la lluvia en su rostro y en su cuerpo, como una bendición de los viejos dioses de aquella tierra. Una vez más, sus labios susurraron la llamada a sus iguales, las aves oscuras que reinaban en la umbría de los bosques y los pastos. Estas acudieron pronto en bandada, formando una nube negra en torno a ella. Les habló en la antigua lengua para que pudieran entender. Biodi fi negwir mo de ois y me luich air asilgans uche lu irs ka malers si brud in dins an ta im drech oir hirs a de fe umas y ad a di anam ho oir feumar rais unioni angi fia u ender ma wer. Sed mis mensajeras, queridas mías, visitad los sueños de los nobles de Cameler, susurrad en ellos el aliento de un empeño que han de emprender, pues una gran injusticia ha de ser reparada.
Dicho esto, todas las aves partieron, alborotadas. Grajas, mirlos y cuervos volaban de forma aparentemente errática. Por su parte, Morgana no tardó en susurrar las palabras de la transmutación para sí misma, un poderoso hechizo que transformaba la cara en la piel y convertía el pelo en pluma. No era la primera vez que Morgana se convertía en cuervo, pero nunca antes lo había hecho para cumplir un plan. Alzó los brazos a la noche y estos se contagiaron de su negrura, tornándose en orgullosas alas negras que se extendieron pletóricas bajo la lluvia. Le quedaba un largo trecho hasta su destino. Por una vez en su vida tenía el viento a su favor. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de La Maga Morgana y la Falsa Ginebra. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.